Damos la bienvenida a una nueva inversión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que sinceramente me parece verdaderamente fascinante. Se titula La ciudad existencial. Y bueno, la misión de nuestra exploración de hoy es descubrir cómo el hormigón, las calles, las plazas, los parques que nos rodean, no son un simple decorado por el que transitamos medio dormidos cada mañana. Desde luego que no. De hecho, cuando leí esta parte del texto, te juro que me hizo replantearme todo mi trayecto al trabajo de hoy. El documento plantea una idea rompedora. Normalmente atribuimos el progreso humano a la tecnología, a la economía o a la política. Claro, a las grandes revoluciones de siempre. Exacto. Pero resulta que hay un factor muchísimo más silencioso y, digamos, permanente, que está dictando la evolución misma de la humanidad. Y ese factor son, ni más ni menos, que nuestras ciudades. Es un enfoque que altera por completo nuestra percepción habitual del espacio, porque tendemos a pensar en la ciudad como un mero contenedor, ¿verdad? Sí, como una caja grande. Eso es, un montón de edificios de ladrillo, cristal o acero, donde la gente, por pura casualidad, pues vive y trabaja. Pero la tesis principal de este análisis es que las ciudades son, en realidad, sistemas inmensamente complejos que organizan absolutamente todo. Todo es todo. Todo. Determinan con una precisión casi matemática cómo se mueve la población, cómo se relaciona, qué oportunidades económicas surgen e incluso estructuran la manera en que la mente humana piensa y procesa el mundo exterior. O sea, no es el escenario de la obra, es el director de la obra. Vale, vamos a desglosar esto, porque afirmar que el diseño de una calle puede estructurar el pensamiento humano es una afirmación enorme. Lo es, lo es. Para entender la magnitud de todo esto, la fuente nos invita a hacer un viaje en el tiempo y observar cómo esta dinámica ha funcionado a lo largo de la historia. Nos muestra que la civilización, en su esencia más pura, es un fenómeno netamente urbano. Por ejemplo, el texto arranca en Mesopotamia. Las primeras de todas. Eso es. Aquellas primeras ciudades no fueron solo refugios con muros más altos para protegerse de los leones. Fueron los motores que obligaron a la humanidad a inventar la administración política y algo tan vital como, la escritura. Y ese es un detalle crítico. La escritura no surge porque a alguien en una cueva le apeteciese escribir poesía una tarde. Totalmente. Surge de la necesidad imperiosa de gestionar la abrumadora complejidad que la propia ciudad genera. Hay que contar sacos de grano, registrar propiedades, organizar el comercio entre miles de desconocidos. Lo fascinante de esto es que, si lo analizamos, la ciudad no es simplemente el lugar donde ocurre la civilización. Es la herramienta. Es la infraestructura misma que la hace posible. Sin esa concentración física, la necesidad de inventar el lenguaje escrito ni siquiera habría existido. Fíjate, eso me lleva al siguiente ejemplo histórico del texto, que es la antigua Grecia. El documento señala que el diseño físico de las ciudades griegas creó algo inédito, el espacio público. El ágora. Un invento fundamental. Y claro, uno no puede inventar la democracia a gritos desde ventanas separadas por 3 kilómetros. Ese espacio público fue el recipiente físico indispensable donde pudieron nacer el debate, la filosofía y la democracia. Efectivamente. Y luego el documento da un salto temporal hacia el Renacimiento. Describe esas ciudades como incubadoras perfectas. Las llama aceleradores de partículas, donde la cercanía física entre artistas, banqueros, artesanos y científicos impulsó el humanismo. O sea, un caldo de cultivo perfecto. Claro, sin esa densidad de mentes interactuando en plazas y talleres diseñados para el encuentro, esos saltos evolutivos simplemente no habrían ocurrido, ¿no crees? Absolutamente. La proximidad física es el catalizador de la innovación. En Florencia, por ejemplo, no es que de repente naciera gente más inteligente por arte de magia. Ya no había algo especial en el agua. Exacto. Es que el entorno urbano facilitaba la polinización cruzada de ideas. Un escultor hablaba con un matemático en la calle y de ahí surgía una nueva perspectiva sobre la geometría y el arte. La ciudad, históricamente, ha sido la tecnología primordial del ser humano. A ver, aquí hago de abogado del diablo un momento. Adelante. Porque el texto plantea un dilema moderno muy agudo. Si las ciudades históricas fueron motores tan increíbles para el florecimiento humano, ¿por qué los entornos urbanos modernos que tienen avances tecnológicos impensables para los renacentistas a menudo nos resultan tan profundamente alienantes? Es la gran paradoja. Y mi pregunta es, durante el siglo XX, con la explosión demográfica posterior a la revolución industrial, ¿no era absolutamente necesaria esa obsesión por la eficiencia?
Digo yo que había que meter a millones de personas en algún sitio, y rápido. Es una excelente apreciación. A ver, la intención original del urbanismo moderno no era alienar a la gente por puro gusto. No eran villanos de película. Claro que no. Respondía, como bien dices, a una emergencia demográfica y sanitaria real. La gente migraba en masa a las ciudades y necesitaban alojamiento higiénico. El problema, según examina el texto, es que el diseño del siglo XX se obsesionó casi de forma exclusiva con resolver problemas puramente cuantitativos. Números. Solo números. Se priorizó la movilidad extrema, es decir, mover el máximo número de coches del punto A al punto B lo más rápido posible. Se priorizó la altísima densidad en bloques de hormigón idénticos y el crecimiento económico por encima de cualquier otra consideración. Ya veo hacia dónde va esto. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos el gran punto ciego de nuestra era. Al enfocarse ciegamente en la eficiencia métrica y en la tecnología, se perdió una pieza esencial. La parte humana. Exactamente. Se perdió la comprensión integral de las necesidades humanas. Madre mía, es que cualquiera que haya intentado dar un paseo relajante por un barrio de los años 70, de esos diseñados exclusivamente para el tránsito rápido, sabe perfectamente de lo que habla el documento. Son lugares muy duros. Te sientes como si estuvieras invadiendo una infraestructura bélica. Todo es asfalto, ruido, pasillos de viento y color gris. Se construyeron ciudades muy funcionales desde el punto de vista operativo, máquinas súper eficientes para trabajar y dormir, pero están completamente vacías en su dimensión humana. Eso es. Construimos infraestructuras para albergar trabajadores y consumidores, olvidando que somos mucho más que eso. Y el resultado, inevitablemente, son entornos que generan aislamiento y un estrés crónico tremendo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la ciudad existencial no se queda en la mera queja sobre lo mal que lo hicimos en el siglo XX. No, afortunadamente no se queda en el pesimismo. Propone una teoría central constructiva. Afirma que el ser humano posee 4 dimensiones fundamentales y que una ciudad, para tener verdadero éxito, debe nutrir cada una de ellas de forma activa. Vamos a verlas. La primera es la que ya conocemos bien, la dimensión material. Esto abarca lo obvio: vivienda digna, tuberías que no goteen, redes eléctricas estables, hospitales. Es la base de la pirámide. Sin eso no hay ciudad. Claro, pero luego introduce la dimensión intelectual. Una ciudad necesita espacios para la educación, bibliotecas, laboratorios, lugares donde se fomente la transmisión del conocimiento y la creatividad pura. Y es en las dos siguientes dimensiones donde el urbanismo moderno suele tropezar estrepitosamente. La tercera es la dimensión emocional. Esta me parece clave. Es que lo es. El texto se refiere a la creación de entornos urbanos que fomenten activamente la comunidad, que construyan una identidad compartida. Hablamos de lugares que faciliten que las personas se miren a los ojos, que reconozcan al vecino de la panadería, que generen relaciones humanas significativas. Lo del barrio de toda la vida. Exacto. Un barrio de la periferia actual, donde la gente solo entra y sale en coche por la rampa del garaje, anula por completo esta dimensión emocional. Totalmente. Y la cuarta dimensión es sin duda la que más me ha sorprendido de todo el análisis. La dimensión espiritual. Una palabra fuerte para hablar de urbanismo. Mucho. Y el texto aclara rápidamente que no se refiere necesariamente a la religión, sino a lugares para la contemplación. Espacios que nos aporten un sentido de significado y que permitan la trascendencia. Lugares de pausa. Eso es. Sitios que nos ofrezcan un respiro mental más allá del ruido, los semáforos y la urgencia del día a día. Puede ser desde un templo antiguo hasta un parque muy silencioso al atardecer. Ese matiz es fundamental. Y lo que el documento defiende es que el valor real de esta propuesta radica en la integración total. Solo cuando una ciudad logra integrar y equilibrar estas 4 dimensiones simultáneamente, se convierte en un entorno que favorece un desarrollo humano pleno. No sirven por separado. No, de nada sirve tener la mejor red de metro del mundo, que sería cumplir con matrícula de honor en la dimensión material, si al salir a la superficie no hay ni un solo banco para sentarse a conversar con alguien. Ahí te falla la dimensión emocional estrepitosamente. Claro, es como una mesa de 4 patas. Si le cortas la pata emocional y la espiritual para reforzar la material haciéndola más gorda, todo el sistema cojea y acaba por venirse abajo con el tiempo.
Una analogía perfecta. Ahora bien, para lograr ese equilibrio y pasar de esta teoría a la práctica de verdad, la fuente despliega lo que denomina los 7 principios de la ciudad existencial. Son literalmente los planos arquitectónicos para construir el futuro. La hoja de ruta. Eso es. Vamos a ir desgranando estos principios uno a uno porque tienen tela. El primer principio es el equilibrio existencial, que básicamente es la obligación innegociable de integrar las 4 dimensiones que acabamos de comentar en cada decisión de diseño. Así es, y ese equilibrio nos empuja de forma natural hacia el segundo principio, la centralidad humana. Que parece evidente, pero no lo es. Puede sonar a perogrullada, sí, pero la historia reciente nos ha demostrado que no lo es en absoluto. Diseñar con centralidad humana significa pensar siempre en la escala de las personas que caminan por la acera. Y no en los coches. Exacto, y no en la velocidad de los vehículos que transitan por la calzada. El ser humano camina a unos 5 kilómetros por hora. A esa velocidad, el cerebro necesita estímulos visuales, necesita detalles en las fachadas, plantas bajas activas, seguridad. Cosas que mirar. Eso es rechazar esa idea tan del siglo pasado de que nosotros debemos adaptarnos a infraestructuras monstruosas y exigir que sea el espacio urbano el que se moldea en torno a nuestras proporciones humanas. Pero claro, si queremos construir todo a escala humana y adaptar lo que ya existe, corremos el riesgo de meter la excavadora, derribar todo lo viejo y construir algo reluciente, genérico y sin alma. El típico barrio nuevo que parece un render de ordenador. Tal cual. Y ahí es donde el texto enlaza con el tercer principio, la identidad y memoria urbana. Me parece una idea muy poética. Advierte sobre la importancia crítica de no borrar el pasado. Es vital. Vivimos en una época en la que es facilísimo demoler un edificio de 100 años para plantar una torre de cristal que es idéntica a la que podrías encontrar en cualquier otra parte del mundo, ya sea en Tokio o en Madrid. Pero el documento insiste en que preservar la historia y la cultura local es vital. Una ciudad sin memoria es como una persona con amnesia. Es una comparación muy certera. Las piedras antiguas, los trazados irregulares de las calles medievales, los pequeños comercios históricos, todo eso guarda el carácter único de un entorno. Es lo que nos da arraigo. Y esa memoria tiene que convivir en sintonía con el cuarto principio, que el texto llama proporción y armonía espacial. Aquí entramos en la psicología. Sí, este punto es puramente psicología del diseño ambiental. Se trata de crear espacios que resulten equilibrados y legibles para la mente humana. Esto necesita una buena analogía, porque el concepto de un espacio legible suena un poco abstracto. Vale, vamos a visualizarlo. Imaginemos por un momento entrar caminando a un cruce gigantesco de la periferia, de esos con 6 carriles, sin pasos de cebra a la vista, con el ruido de los motores rebotando en enormes naves comerciales grises. Solo de pensarlo ya agobia. Es que el cerebro de quien camina por ahí entra literalmente en modo de supervivencia. Empieza a segregar cortisol a lo bestia. Todo a tu alrededor es amenaza, ruido y caos visual. No sabes por dónde cruzar ni dónde estar a salvo. Estás en territorio hostil. Exacto. Ahora contrastemos eso con entrar, por ejemplo, en una pequeña plaza adoquinada. Las líneas de los edificios bajos guían la mirada de forma natural hacia el centro, tal vez hacia una fuente o hacia la terraza de una pequeña cafetería. El cerebro entiende inmediatamente las reglas de ese espacio y se relaja al instante. Eso es, si no me equivoco, un espacio legible. Es el ejemplo perfecto. Un entorno caótico y desproporcionado genera un estrés inconsciente y continuo en la población. La armonía espacial busca justo lo contrario. Busca que quien camine por una avenida sienta un orden natural que invite a quedarse, a pasear, en lugar de sentir el instinto animal de huir hacia un lugar seguro. Y para que un espacio sea verdaderamente armónico, llegamos al quinto principio. La integración con la naturaleza. Y ojo, la fuerte es muy tajante aquí. No estamos hablando de poner un par de maceteros tristes en una acera de hormigón ardiente. O de pintar un trozo de asfalto de color verde. Sí, ni de tener un parque cuadrado y vallado en medio de la nada al que solo puedes llegar conduciendo 10 minutos. El concepto es tratar a la naturaleza como una parte vital e indisoluble del sistema urbano. Entrelazarla, de verdad. Los corredores verdes deben fluir a través del tejido de la ciudad. La separación artificial que hemos creado entre lo urbano y lo natural nos ha perjudicado muchísimo a nivel psicológico y, por supuesto, a nivel medioambiental. Y esa integración natural es el andamio perfecto para el sexto principio de nuestra lista, que es la resiliencia urbana. Una palabra muy de moda, pero muy necesaria. Sí, porque las ciudades no existen en el vacío. Están sujetas a los choques imprevisibles de la historia y del clima.
La resiliencia es la capacidad de adaptación ante las crisis. ¿Cómo se traduce esto en las calles? Pues si tenemos pavimentos permeables y zonas verdes bien integradas, la ciudad absorbe unas lluvias torrenciales sin inundar la red de metro. Si hay una ola de calor, las copas de los árboles reducen la temperatura de la calle varios grados y salvan vidas. Claro, amortiguan el golpe. Pero el documento también habla de resiliencia económica y social. Una ciudad verdaderamente existencial es aquella diseñada con la flexibilidad necesaria para absorber el golpe de una crisis, reorganizarse rápidamente y seguir sosteniendo la vida diaria sin desmoronarse. Lo cual nos lleva a la cúspide de todo este razonamiento, el séptimo y último principio, la trascendencia colectiva. Es una idea muy ambiciosa. Es el objetivo final. El documento nos pide que dejemos de ver la ciudad como una simple caja donde se amontonan millones de vidas individuales totalmente desconectadas las unas de las otras. Si una ciudad integra sus 4 dimensiones y aplica la resiliencia, la naturaleza y la memoria, se convierte en una plataforma activa para la evolución compartida. Vuelve a ser esa incubadora del renacimiento que mencionábamos al principio. Exacto. Es el trampolín desde el cual la sociedad entera puede dar su próximo gran salto evolutivo y cultural. Pero claro, analizar estos 7 principios en conjunto es sobrecogedor por la magnitud de la escala del reto. Exigen un nivel de compromiso y de visión a larguísimo plazo que rara vez encontramos en la planificación política o urbanística convencional. Que suele pensar a 4 años vista, hasta las siguientes elecciones. Tristemente, sí. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Están los modelos de desarrollo actuales realmente preparados para priorizar estos 7 principios? Es una buena pregunta. Porque implementar todo esto a la vez choca frontalmente con la especulación del mercado de suelo, choca con la búsqueda de la rentabilidad inmediata de cada metro cuadrado construido y con la inercia de llevar décadas construyendo de manera puramente funcional. Cambiar ese barco de rumbo cuesta mucho. Requiere un cambio radical en cómo la sociedad entera valora el espacio en el que vive, y no es un cambio fácil. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos están escuchando ahora mismo? ¿Por qué debería importarnos toda esta teoría sobre proporciones, dimensiones existenciales y resiliencia? Porque nos afecta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Exacto. Cuando bajamos la lupa desde las grandes teorías a la realidad diaria, la conexión es brutalmente directa. Las decisiones que alguien tomó hace 30 años en un despacho de urbanismo, con un plano y una regla, determinan el nivel de estrés que sufrimos hoy al ir a trabajar en transporte público. O en los atascos. Esas decisiones determinan si hay espacios físicos para tener interacciones sociales casuales en nuestro barrio, o si por el contrario, estamos condenados al aislamiento en nuestras casas. Determinan en última instancia nuestro sentido de pertenencia a un lugar. Es psicología urbana pura. Si el entorno es hostil y alienante, la población se sentirá desconectada y alienada. Es causa y efecto. Si la ciudad integra la dimensión emocional, la gente sentirá que forma parte de una comunidad viva. Ese impacto cotidiano, ese roce diario con el entorno que pisamos, es la razón por la que este debate no es solo académico, es crítico y es muy urgente. Estamos en un punto límite. El texto nos recuerda a los gigantescos desafíos a los que nos enfrentamos hoy. El cambio climático ya está poniendo a prueba la infraestructura básica de casi todas las capitales del mundo con calores extremos e inundaciones. Lo vemos en las noticias cada semana. El crecimiento urbano mundial sigue acelerándose a un ritmo de vértigo y empuja los límites de lo que es sostenible. Y las crecientes crisis de soledad o de fractura social evidencian que el diseño del siglo XX falló rotundamente en proporcionar cohesión comunitaria. Nos dio casas, pero no nos dio comunidad. Sin embargo, me parece vital señalar que el documento destila un profundo optimismo al final. Pese a la gravedad de los retos, estamos ante una oportunidad histórica sin precedentes. Hoy en día la humanidad comprende el impacto psicológico, ambiental y sistémico de las ciudades muchísimo mejor que cualquier otra generación anterior. Tenemos los datos empíricos que antes no existían. Exacto. Ya sabemos perfectamente lo que no funciona. Tenemos el diagnóstico claro y gracias a estos 7 principios tenemos un esbozo muy sólido de la cura. Es un auténtico momento bisagra en nuestra historia urbana. Y para resumir la advertencia final que lanza este documento, la gran pregunta de nuestra era ya no es si vamos a seguir construyendo ciudades o no. La urbanización de la especie humana es un fenómeno imparable, la gente va a seguir yendo a las ciudades. Eso es una realidad innegable. La pregunta verdaderamente crucial, la que lo cambia absolutamente todo de cara a nuestros nietos, es qué tipo de ciudades vamos a decidir construir a partir de este mismo instante. El veredicto final de La Fuente es un llamamiento directo a nuestra responsabilidad generacional.
Tenemos que tomar una decisión muy consciente y muy pronto. Son dos caminos. Dos caminos. O seguimos creando ciudades que arrastran el punto ciego de ser muy funcionales, pero carecer de alma humana, profundizando en el estrés, la contaminación y la desconexión social. ¿Qué es la inercia actual? O bien nos atrevemos a cambiar el rumbo por completo y aplicar estos 7 principios de forma radical. El desafío es diseñar espacios verdaderamente existenciales, lugares que no solo alberguen nuestra supervivencia física y nuestra economía, sino que se conviertan de nuevo en motores capaces de impulsar la siguiente evolución de nuestra civilización. Una decisión que literalmente moldeará el carácter de los siglos venideros. Ha sido una inversión intensísima y la verdad es que da para pensar durante horas. Para terminar hoy, queremos dejar una pequeña semilla, un pensamiento provocador para seguir explorando este tema mentalmente a lo largo del día. Me parece una gran idea. Pensemos por un momento, quienes nos escuchan y nosotros mismos, en ese lugar favorito que todos tenemos en nuestra ciudad. Ese rincón especial. Puede ser una plaza bulliciosa, llena de terrazas donde da el sol por la tarde, un parque antiguo bajo la sombra de unos árboles enormes, o tal vez esa pequeña calle peatonal histórica por la que siempre desviamos el camino al volver a casa, solo por el placer de pasar por ahí. Todos tenemos uno. Si analizamos ese rincón tan especial, bajo la lente de lo que hemos aprendido hoy, cabe preguntarse cuál de las 4 dimensiones humanas, la material, la intelectual, la emocional o la espiritual, es la que realmente está alimentando ese espacio para que nos resulte tan magnético. Seguramente sea una mezcla de varias. Y lo que resulta aún más inquietante de pensar. Si pudiéramos imaginar por un momento una ciudad entera construida exclusivamente con espacios que solo satisfacen la pura necesidad material de refugio y tránsito, ignorando deliberadamente todas las demás dimensiones. ¿Podría una ciudad así sobrevivir a largo plazo? ¿O terminaría colapsando bajo el peso de no tener un alma colectiva que la sostenga? Es una imagen que da escalofríos. Es sin duda una reflexión muy profunda sobre el inmenso valor de las calles que habitamos a diario. Muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos en esta exploración detallada. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Esperamos que la próxima vez que salgan a pasear por su ciudad, se detengan un segundo, miren a su alrededor y la vean con unos ojos completamente nuevos. Hasta la próxima. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima inmersión a fondo.